Permítame contarle sobre un aspecto importante y extraordinariamente instructivo del mundo interior de la mujer, que puede cambiar completamente su percepción de cada queja, cada crítica y cada suspiro o mirada dirigida hacia usted. Y si en este momento pensó que se trata de propaganda o de una visión agresiva de las mujeres, permítame aclarar de inmediato, todas mis conclusiones se basan en años de práctica, en observaciones de miles de relaciones diferentes, incluyendo mis propios fracasos, por los que he pasado, y en una cuidadosa identificación de patrones tan arraigados, que pueden compararse con las leyes de la naturaleza o de la física. En las profundidades de la psique femenina hay un mecanismo especial, un código interno programado desde la infancia, que constantemente genera en la mujer una sensación de insatisfacción. Este mecanismo funciona independientemente de las condiciones externas y sus acciones son tan universales que resulta muy difícil detectarlo y comprenderlo. Hasta que no comprenda su esencia, todos sus intentos de resolver un problema aparente en la superficie serán inútiles, trabajará con todas sus fuerzas para corregir o complacer, y no logrará resultado alguno. Como resultado, tenderá a excusarse por situaciones y acciones que no son su culpa en absoluto, y con el tiempo se convertirá lentamente en un hombre miserable, que desesperadamente intenta hacer feliz a una mujer que, por desgracia, está siempre insatisfecha. Este enfoque recuerda la tentativa de llenar un cubo sin fondo, donde es imposible eliminar el vacío o encontrar una solución. La frase más común que escucho de los hombres en matrimonio es que todo lo que hacen parece no ser suficiente. Supongamos, él trae flores, pero escoge un tono equivocado. Organiza una cena romántica o un paseo conjunto, y aún así algo no funciona, porque no eligió el restaurante adecuado o no acertó en los detalles de la preparación. Ayuda en casa, pero todas sus acciones son percibidas como incorrectas o de calidad insuficiente. Si no ayuda, lo llaman perezoso, que no se esfuerza, que no hace nada. Trabaja hasta tarde para mantener a la familia, para garantizar estabilidad económica, y, sin embargo, lo acusan de estar ausente demasiado a menudo o de no ser lo suficientemente proactivo. Pasa mucho tiempo con su familia, pero también recibe reproches, no tiene suficiente ambición, le dicen. Y así se produce una avalancha constante de críticas que abarcan todo, desde sus pensamientos y palabras hasta las acciones que realiza o deja de realizar. Esta insatisfacción constante y esta visión completamente diferente de todo, sus acciones, ideas, sentimientos e incluso su silencio, en realidad no tienen nada que ver con el hombre en sí. Todo el asunto está en otra cosa, y este hecho es la verdadera clave que puede liberarlo de las cadenas de los esfuerzos dolorosos por complacer a alguien que nunca podrá estar completamente satisfecho. Llegué a esta conclusión a través de mi propia experiencia dolorosa y de múltiples repeticiones de los mismos errores en las relaciones. Durante aproximadamente 5 años estuve saliendo con diferentes mujeres, de distintas edades, orígenes, costumbres y temperamentos, y aún así notaba de repente que en el fondo de todas nuestras relaciones seguía presente el mismo patrón interno. El brillo inicial, conocido como la fase de luna de miel, se transformaba rápidamente en un deterioro progresivo de la relación y en un aumento de insatisfacción respecto a cada vez más aspectos de nuestra convivencia. La primera mujer me reprochaba que no era lo suficientemente romántico, y yo le organizaba sorpresas, viajes inesperados y mensajes poéticos para disipar su descontento. Pero otra tenía una demanda diferente, se quejaba de que era demasiado blando, poco masculino, que no mostraba una determinación firme. Entonces trataba de ser más dominante, tomar las riendas y decidir por los dos, pero eso tampoco resolvía el problema, porque derivaba en otro conflicto, me acusaba de no tener en cuenta su opinión. Y aquí lo más importante, todo esto no se trataba simplemente de mi comportamiento o de mis acciones. Hay que entender que estas mujeres portan programas antiguos y codificados, en parte con rasgos innatos, formados en parte durante la infancia, y modelos sociales impuestos desde fuera. Y precisamente esos programas internos generaban una sensación constante de insatisfacción, independientemente de lo que hiciera o dejara de hacer. Ya estaban programadas para experimentar malestar interno. Estas mujeres estaban insatisfechas incluso antes de conocerme, y su descontento permanecía constante, con ellas y después de estar conmigo.
Porque la raíz de su inquietud y descontento interno no son las circunstancias externas, sino niveles profundos internos, como lo confirman estudios modernos, aproximadamente la mitad de los rasgos de carácter, incluyendo esa tendencia a ser optimista o pesimista, son características hereditarias. Algunas mujeres nacen con una química cerebral que las predispone a notar constantemente los defectos y aspectos negativos de cualquier situación. Su configuración básica es la ansiedad y la insatisfacción. Su estado normal, constantes quejas, y su condición interna, la sensación de insatisfacción permanente. De este modo, paso a paso, se hace evidente que la mayoría de las mujeres ya están insatisfechas por dentro mucho antes de conocer a alguien, y que su estado interno no puede cambiarse mediante esfuerzos externos o acciones. Hay que entender que la causa de su malestar radica en mecanismos psicológicos y biológicos profundos que han sido establecidos en su naturaleza desde tiempos antiguos, y que los intentos de corregir su estado de ánimo o complacerlas constantemente son como intentar llenar un vaso sin fondo. Reflexionar sobre este hecho ayuda a entender que toda lucha se vuelve más compleja y a escoger el camino correcto. Abandonar la ilusión de que el problema se puede resolver desde fuera y centrarse en un trabajo interno más profundo, que te libere del ciclo infinito de decepciones y enfrentamientos por la armonía interior de otra persona. Si una persona no realiza esfuerzos conscientes y constantes para cambiar estos modelos internos, tales hábitos y actitudes nunca desaparecerán, quedando en su subconsciente para siempre. Como resultado, experimentará constantemente sentimientos de insatisfacción y decepción, independientemente de con quién esté en relación o de lo que tenga en la vida. Por experiencia propia, he observado repetidamente esta pauta en familias donde la abuela sabia, en esencia, era crónicamente insatisfecha con la vida. La madre también permanecía en un estado de insatisfacción constante y ahora la hija continúa sintiendo las mismas emociones. 3 generaciones de mujeres, cada una de las cuales podría ganar la lotería, casarse con un príncipe o vivir en el paraíso, pero siguen encontrando motivos para el descontento porque sus mentes están programadas para enfocarse precisamente en lo que no les gusta, en lugar de notar y valorar los aspectos positivos de la vida. Este estado no resulta de una elección consciente, más bien, es una predisposición innata, similar al color de ojos o a la mano izquierda. Sin embargo, el regalo de la naturaleza es solo un cimiento sobre el cual se construye la personalidad. La verdadera causa de la insatisfacción interna radica en cómo una persona es programada en su infancia. Todas las mujeres que conozco y que experimentan un descontento constante están relacionadas con 2 patrones de comportamiento típicos en su juventud, y a veces ambos simultáneamente. El primero es una relación problemática con el padre. A veces el padre fue completamente ausente, otras veces violento y agresivo, y en ocasiones emocionalmente inaccesible y frío. Esta herida crea en la niña una sensación profunda y duradera de que lo masculino es una fuente de decepción. En el subconsciente se fija la creencia de que los hombres siempre decepcionarán, y aunque no tengan intención de hacerlo, ella misma crea esa realidad al elegir como pareja a hombres difíciles de confiar. O bien se vuelve ella misma tan exigente y difícil que incluso los mejores hombres pierden interés en ella, porque los intentos de complacerla terminan convirtiéndose en una lucha por su aprobación. Como resultado, incluso los hombres nobles y sinceramente amorosos parecen eternamente insuficientes para ella. El segundo patrón está relacionado con la observación de la madre. Normalmente, la mujer creció viendo cómo la madre expresaba constantemente su insatisfacción, criticaba todo y a todos. Esa forma de actuar le inculca la creencia de que la mujer debe estar insatisfecha, que la insatisfacción constante es la norma. La madre podía quejarse continuamente del padre, criticarlo a él y a todos los demás, sin nunca encontrar una razón para la alegría. Ella siempre quería más atención, lo mejor, de otra forma, algo completamente diferente. Y su hija absorbe todo ese modelo como una esponja, creyendo que es un ejemplo natural de conducta femenina y de cómo construir relaciones. Ella piensa que así debe ser y que esas son las verdaderas relaciones femeninas, que esa es la norma en el matrimonio y en la vida familiar. Cuando esa niña crece, a menudo está tan programada internamente que ni siquiera se da cuenta de que en realidad está repitiendo el comportamiento de su madre.
A menudo suceden situaciones en las que mujeres que sinceramente se juraron a sí mismas que nunca serán iguales de insatisfechas y críticas, de repente se encuentran atrapadas en sus hábitos. Pronuncian las mismas palabras que sus madres, se quejan de las mismas cosas, creando a su alrededor la misma atmósfera de decepción y desánimo que había en su infancia. Porque una persona inconscientemente se inclina hacia lo conocido, hacia aquello que le parece familiar y seguro, incluso si eso es la fuente de sufrimiento constante. Y si una persona no entiende esta mecánica, inevitablemente elige lo conocido y lo habitual, incluso por una sensación temporal de comodidad, en lugar de felicidad y armonía. Lo más sorprendente y, al mismo tiempo, confuso, es que existe una brecha entre cómo las mujeres modernas perciben sus relaciones y lo que realmente sucede en la realidad. Hasta hoy, a muchas de ellas se les ha inculcado la idea de cómo debe ser la verdadera felicidad en el amor y en la familia. Crecieron viendo películas de princesas, comedias románticas encantadoras y disfrutando de imágenes vibrantes en las redes sociales, donde todo parece perfecto e impecable. En sus mentes se formó la idea de que las relaciones son constante romanticismo, aventuras, diamantes y rosas, y que la vida es un cuento de hadas que hay que mantener continuamente. Pero cuando enfrentan la vida real, la realidad resulta más compleja, tienen que lidiar con obligaciones domésticas, cuentas de servicios públicos, tareas rutinarias diarias y defectos humanos difíciles. En ese momento, la brecha entre sueño y realidad se convierte en una fuente constante de decepción, insatisfacción y conflicto interno. Recuerdo a una mujer, llamémosla condicionalmente Ana, bella, inteligente y exitosa, que parecía poseer todas las virtudes posibles. Se casó con una persona maravillosa que la amaba mucho, tenía un trabajo estable y la trataba bien. Pero después de solo 6 meses de casados, se sentía horrible e infeliz. ¿Por qué sucedía esto? Porque ella esperaba que el matrimonio sanara todas sus heridas infantiles, compensara los vacíos internos, llenara su vida y la hiciera sentir plena. Ella creía que en el matrimonio encontraría esa sensación de completitud y felicidad que tanto le había faltado antes. Sin embargo, la realidad resultó ser otra: las cuentas, las tareas domésticas, las peleas, la imperfección del pareja, todo eso destruyó rápidamente sus ilusiones. Y cada vez que enfrentaba una nueva prueba, ella sentía solo decepción, porque esperaba que el matrimonio se convirtiera en un medio infalible para resolver todos sus problemas internos. Pero, la vida real no se asemeja a un cuento de hadas, y precisamente en esto a menudo radica la causa del sufrimiento de la mujer moderna, que anhelaba amor y felicidad, pero en realidad se encontraba atrapada en sus expectativas e ilusiones. Cuando queda vacío por dentro, cuando la sensación de insuficiencia interna sigue atormentando, a pesar de todos los esfuerzos y las circunstancias externas, las mujeres a menudo culpan de esa vacuidad interior no a sí mismas. Lo atribuyen a su poca romanticidad, a un nivel de éxito bajo u otras cualidades que, en su opinión, le faltan para sanar las heridas internas. Este comportamiento es una especie de proyección psicológica, cuando el sentimiento de vacío interior se traslada a la realidad circundante, a las circunstancias o a otras personas. Crea la ilusión de que la fuente de injusticia e insatisfacción está precisamente en lo que rodea a la mujer en apariencia. Por ejemplo, puede pensar: si él ganara más dinero, sería feliz. Y cuando él, haciendo esfuerzos, asciende en su carrera o encuentra un trabajo mejor pagado, la sensación interna aún no desaparece. Entonces comienza a pensar: si tuviéramos más espacio, una casa más grande, entonces me sentiría mejor. Y, tras lograr esto, sigue insatisfecha, porque su estado interior no cambia. Luego puede pensar: ¿y si él fuera más atento? Y él intenta ser más cariñoso, prestar más atención, pero la decepción interna sigue sin desaparecer. Después, todo cambia a lo contrario: es demasiado insistente, necesita espacio, y él intenta brindarle más libertad. Pero el resultado no varía, la sensación eterna de insatisfacción continúa en su interior, porque la causa no está en su comportamiento ni en las circunstancias externas. La pasión por cambiar constantemente metas y deseos es una ilusión que solo agranda el abismo entre las expectativas y la realidad, generando otra capa de insatisfacción crónica.
Especialmente en la sociedad moderna, gracias al crecimiento activo de las redes sociales, cada mujer tiene la oportunidad de observar la vida de miles de otras mujeres, muchas veces solo las mejores, cuidadosamente seleccionadas y presentadas de manera atractiva. Como resultado, surge una falsa impresión de que sus sueños y deseos son algo completamente alcanzable, porque entre quienes muestran su estilo de vida en línea, hay quienes conducen Lamborghini, habitan en penthouses en Manhattan o vacacionan en paraísos en el extranjero. Y esta imagen genera en las mujeres la creencia de que ese nivel de vida es la norma a la que también deben aspirar. Al sentirse en condiciones normales, comienzan a considerar que su situación actual es algo ajeno, errado, y que, por tanto, la culpable es la persona que está a su lado. Muchas de esas mujeres se casan con hombres comunes, mecánicos, contadores o maestros, aquellos que tienen un ingreso estable pero bajo. Y, a pesar de los sentimientos sinceros y los esfuerzos, comienzan las decepciones internas. Se sienten engañadas, como si la vida en su visión tuviera que ser diferente, más lujosa, y el esposo no es un demonio ni la encarnación de sus fantasías. Parece que la vida les debe algo, que su realidad insatisfactoria es el resultado de alguna injusticia o falta de la otra parte. A veces, esas decepciones se transforman en la destrucción de los lazos familiares. La mujer, que al principio se imaginaba la vida sin su pareja con entusiasmo, con el tiempo puede empezar a percibirla como una necesidad que debe soportar. Sus chistes, que antes le resultaban entrañables, ahora le parecen irritantes. Su estabilidad, que en un principio la atraía, pasa a ser vista como monotonía. Su atención, que antes era romántica y deseada, se vuelve pesada e invasiva. En este caso, nada ha cambiado externamente, solo su percepción ha cambiado. Pero ella no hace caso a esto, no se da cuenta de que son sus propios esquemas psicológicos internos los que conducen a la expansión de ese conflicto interno. Ella piensa que él ha cambiado, o, incluso, que la ha engañado o traicionado, porque ahora está convencida de que su comportamiento se volvió inaceptable. El problema es que la envidia y la comparación constante hoy en día son uno de los factores más fuertes que destruyen el bienestar femenino en niveles no observados anteriormente en la historia humana. Gracias a las tecnologías modernas, cada mujer tiene acceso a miles de vidas ajenas, a versiones cuidadosamente seleccionadas y bellamente presentadas del éxito y la felicidad de otros. Este flujo de imágenes fomenta la percepción de que en la vida de los demás todo es perfecto y que exactamente así debe ser en la suya. Sin embargo, detrás de esa fachada suele ocultarse una realidad muy diferente: deudas, retoques fotográficos, sonrisas falsificadas y guiones cuidadosamente preparados. Sin darse cuenta de esto, las mujeres comienzan a pensar que su propia vida es algo defectuoso, que debe serles impuesto algo o que deben quitarse algo a sí mismas, ya que todos los sueños, incluso los más atractivos y brillantes, pronto dejan de valorarse, si se tienen. Como resultado, cuanto más posee la mujer de lo que quería, ya sean bienes materiales, estatus o amor, mayor es en su interior la sensación de disonancia. Este fenómeno lo llamo mecanismo de desvalorización. Su esencia radica en que, al alcanzar lo deseado, la mujer automáticamente comienza a percibirlo como menos valioso que antes. Así, estando sola, anhelaba muchísimo tener pareja. Cuando la tiene, en lugar de alegrarse, empieza a soñar con el matrimonio. Después de recibir el documento de matrimonio, de repente empieza a pensar seriamente en la necesidad de tener otra persona como pareja. Y así sucesivamente, todo lo que al principio fue deseado se vuelve excesivo o innecesario en cuanto extiende su mano hacia un nuevo objeto de deseo. La misma injusticia ocurre con la apariencia, la carrera y las relaciones. Por ejemplo, ella quería tener el cabello rizado. Como resultado, decide hacerse rizar el cabello, lo que provoca un cambio radical. Pero pronto empieza a soñar con tener el cabello liso. O quiere tener pechos grandes y finalmente se decide por una operación. Pero con el tiempo, vuelve a cambiar de sueños, olvidando lo que ya consiguió. O sueña con una carrera exitosa, y después de lograrlo, de repente se da cuenta de que en realidad prefiere quedarse en casa cuidando de los hijos. Luego, regresa a soñar con la carrera. Este proceso de desvaloración constante también ocurre en relación con las parejas.
El hombre que ella consideraba su ideal, con el tiempo, se vuelve difícil de soportar, sus bromas y costumbres empiezan a irritarla, su estabilidad le parece aburrida, y su atención, que en otro tiempo la hacía temblar, ahora le resulta molesta e incluso opresiva. Todo esto es solo el resultado de un cambio en su percepción, que no está relacionado con cambios externos. Los mecanismos internos crean la ilusión de que él la traicionó o cambió, cuando en realidad todo sucede porque ella misma cambió, perdió el valor de lo que antes consideraba suyo. Ella no lo nota, pensando que todo depende de sus acciones o carácter, y saca conclusiones equivocadas culpando a las circunstancias externas o a su pareja. En última instancia, la causa de esa constante decepción son sus propios guiones y mecanismos psicológicos, aquellos patrones profundos que están arraigados en ella y determinan su relación con el mundo, consigo misma y con sus seres queridos. Todo esto crea la ilusión de que la felicidad depende de circunstancias externas o de las acciones de otra persona. Pero la verdadera causa está en su interior, en su forma de pensar, sus creencias y su sistema de valores formado a lo largo de los siglos. Solo al tomar conciencia de estos mecanismos internos, la mujer podrá liberarse de ese astuto mecanismo de desvaloración y aprender a apreciar no solo lo que tiene, sino también el propio proceso de la vida, con todos sus cambios y expectativas no expresadas. Ella nota en su colega un regalo por aniversario, en su hermana una reforma en su departamento, en su amiga una pérdida de peso, en su vecino un coche nuevo. Y cada uno de estos detalles se convierte en prueba de su propia insuficiencia, falta o imperfección. Esto sucede mucho más a menudo de lo que parece a simple vista, las mujeres suelen usar comparaciones y evaluaciones en su vida, creando historias completas sobre su fracaso basadas en los éxitos, logros y bienes materiales de otros. Como resultado, se sumergen en la sensación constante de no ser suficientes, sintiendo siempre que los demás tienen algo que ellas no, e ignoran por completo lo que sí poseen, sus oportunidades únicas, sus logros y ventajas, que no pertenecen a nadie más ni se pueden comparar fácilmente. La influencia de las redes sociales y las imágenes fugaces de vidas ajenas es difícil de sobreestimar, ya que hoy en día cada mujer vive en un mundo donde su propia realidad parece compararse con los destacados de otros, llenos solo de momentos positivos y coloridos. Compara su vida verdadera con la rápida corriente de fotos y videos ajenos, su realidad con los momentos cuidadosamente seleccionados y editados del éxito de otros. Sus relaciones con su pareja, y a menudo también con la realidad, se comparan con los vídeos perfectos que se presentan en las redes sociales, y sus verdaderos sentimientos internos y dificultades con los filtros impecables de las imágenes ajenas. En última instancia, esto genera una sensación persistente de inferioridad, injusticia e incluso resentimiento, porque parece que todos los demás viven vidas felices y plenas, mientras ella permanece atrapada en realidades grises y en un sentimiento constante de que solo la espera rutina y decepción. Y hay un aspecto importante que muchas veces los hombres simplemente no perciben, muchas mujeres no son del todo sinceras, y no porque sean malas o hipócritas, sino porque desde temprana edad aprenden a interpretar ciertos roles, a llevar máscaras, a fingir lo que les dicta su entorno y la sociedad. Saben cómo aparentar despreocupación y ligereza, incluso si en su interior hierve la ansiedad, o cómo hacer parecer que todo les interesa, aunque su corazón esté lleno de aburrimiento y desilusión. Pueden parecer relajadas y sexys, aunque en realidad sean rígidas y frías por naturaleza, o, por el contrario, comportarse como si fueran sumisas y conciliadoras, aunque en su interior arda el deseo de controlar todo a su alrededor. Todo esto es resultado de un largo y, a menudo, interminable proceso de aprendizaje, de intentos de cumplir con las expectativas de los demás. Frecuentemente, después de que el matrimonio ya está formalizado, esas máscaras en las que se escondían comienzan a deslizarse, y en su interior queda la ira, primero hacia ellas mismas por haber jugado tanto tiempo ese papel, y luego hacia su pareja por no haber sabido reconocer su verdadero rostro, por no haber visto lo que había detrás de la máscara. He presenciado muchas veces situaciones en las que las mujeres sienten un conflicto interno, no pueden mostrar su verdadera esencia porque temen que nadie la acepte o la elija. Como resultado, siempre, juegan un papel, mantienen esa máscara en su interior, lo que resulta muy cansado y crea una tensión interna fuerte. Y precisamente ese juego constante, esa carga de tensión,
A menudo es la causa de un sentimiento de insatisfacción crónica, irritación y la percepción de que todo a su alrededor parece más feliz, mientras su vida resulta monótona y sin alegría. Ella se siente triste porque percibe que no puede expresar su sinceridad, su verdadera naturaleza, y eso es justo lo que necesitaría para ser feliz. Pero el miedo a no ser adecuada o a ser rechazada es tan intenso que o reprime sus sentimientos auténticos o pierde completamente la conexión consigo misma. Y por eso, ella sigue jugando, representando ante todos a la mujer que, según ella, debería ser, porque así le parece que será notada, aceptada y amada. Esta constante actuación se convierte en una carga insoportable y una fuente de gran cansancio, que con el tiempo se transforma en una profunda sensación de agotamiento interior, en la percepción de que está siempre luchando contra sí misma. En este conflicto, siente que no puede ser realmente ella misma, porque su verdadera naturaleza no es adecuada, no es suficiente buena. Y esto crea un círculo vicioso, queda atrapada en un rol que en realidad no fue hecho para ella, y, en última instancia, esto no solo le impide sentirse feliz, sino que también se convierte en una fuente de insatisfacción general, que afecta toda su vida. El problema se agrava aún más con cada generación, pues las mujeres que crecen cada vez menos saben qué es lo que realmente quieren. Solo comprenden con precisión lo que les enseñan y lo que les imponen desde todos lados, la sociedad, familiares, amigos, la propaganda en las redes sociales. No saben cómo formar por sí mismas sus propios valores, metas y comprensión de su identidad, porque toda su existencia se construye sobre la validación externa, la confirmación desde afuera. Como resultado, estas mujeres entran en relaciones guiadas por las expectativas y estereotipos ajenos, permanecen en ellas por razones equivocadas y, después de un tiempo, comienzan a preguntarse por qué todo es tan difícil y por qué sienten una insatisfacción interior. Prácticamente no tienen límites claros, no pueden definir con precisión dónde terminan ellas y dónde empiezan los demás. Y por eso acumulan muchas emociones ajenas, problemas ajenos, expectativas ajenas, lo que fácilmente conduce a un estado de agotamiento emocional, a una opresión interna y a la sensación de que la vida que llevan ni siquiera es realmente suya. En la elección de pareja, a menudo se guían por el deseo de impresionar y agradar, y en su estilo de vida, por criterios estéticos dictados por las redes sociales. Así, el camino que siguen muchas mujeres suele estar basado en demandas externas y estándares hipócritas, sobre todo, en el deseo de parecer buenas, interesantes y exitosas para su entorno, en lugar de partir de sus verdaderos deseos internos. En la sociedad moderna se puede percibir claramente una tendencia inquietante que cada vez confunde y complica más las relaciones entre hombres y mujeres. Nos enfrentamos a lo que se denomina el complejo de superioridad, que en esencia está incrustado en la psicología de muchas mujeres modernas. Las crían como si fueran reinas, criaturas divinas, premios por todos sus esfuerzos. Les inculcan que merecen lo mejor en la vida, y que los hombres están simplemente ocupados en servirlas, cumplir sus deseos y brindarles entusiasmo y reconocimiento. Como resultado, se forma una dinámica insuperable en la que las mujeres comienzan a ver a los hombres como seres en gran medida inferiores, destinados únicamente a proveerlas, cuidarlas y venerarlas como si fueran una fuerza divina. Consideran que los hombres son solo semidioses que existen para su placer y comodidad. Pero el problema clave aquí radica en la misma lógica. La persona que percibes como indignamente inferior o incluso humillada difícilmente podrá suscitar en ti un respeto genuino, y sin ese respeto no es posible construir un vínculo estrecho, armonioso y de confianza. Y, en realidad, sin el respeto mutuo no se puede alcanzar la verdadera felicidad en relaciones a largo plazo. La consecuencia es la siguiente: hace poco conocí a una mujer que, sin tapas, llamaba animales a los hombres, expresando su aversión y desprecio. Decía directamente: todos los hombres son perros, sin pensar en la contradicción ni en cómo eso afectaba a su propia felicidad. Al mismo tiempo, se cuestionaba: ¿por qué no puedo encontrar la verdadera felicidad en una relación? Y la razón era evidente. Consideraba a los hombres como servidores que debían estar agradecidos por la oportunidad de cuidarla y mantenerla. En su mente, los hombres eran ídolos que debían venerar y adorar, no iguales ni compañeros. Entonces surge la pregunta lógica: ¿cómo se puede sentir cercanía y confianza sincera si consideras a otra persona como algo indigno y vil?
La respuesta es obvia, de ninguna manera. Tales relaciones simplemente no pueden ser sinceras ni duraderas, porque la psicología humana no es capaz de experimentar un calor genuino ni simpatía hacia quien considera inferior a sí misma. Muchas mujeres crean, en realidad, situaciones que obstaculizan su propia felicidad. Afirman querer estabilidad y tranquilidad, pero deliberadamente generan caos e incertidumbre. Hablan de la necesidad de paz y armonía, pero en la práctica inician peleas y conflictos. La declaración de querer un amor sincero a menudo oculta lo opuesto, esas mujeres alejan el corazón, repelen el cariño y la ternura. Esto no es una mala intención consciente ni una manipulación astuta. Más bien, es el resultado de un profundo y no consciente condicionamiento programado en su subconsciente. Repiten un patrón antiguo y familiar de fallas y disfunciones, porque esa es la forma que les resulta familiar, cercana y segura. Cuanto más profundamente estén enraizadas sus heridas internas desde la infancia, más difícil les será reconocer la verdadera felicidad, incluso cuando esté a su alcance. A veces, las mujeres en relaciones fuertes y sinceramente buenas comienzan a inventar problemas casi sin motivo alguno. Sienten que la paz y la tranquilidad interior son inalcanzables o improbables, porque hace tiempo se han acostumbrado a los conflictos. Entonces surge la idea, ¿por qué esperar a que la relación se destruya por sí sola, si ahora misma podemos, por nosotros mismas, destruirla todo? Es un intento de protegerse del sentimiento de vacío y del miedo a perder lo que ahora valoran. Muchas mujeres están convencidas de que las relaciones felices simplemente no existen y, con sus propias manos, comienzan a destruirlas. Su creencia es tan fuerte que forman en su interior una barrera insuperable. En pocas palabras, crean la ilusión de que no es posible ser verdaderamente feliz, y por eso terminan solas o con corazones rotos. Las situaciones recurrentes muestran que estas mujeres a menudo experimentan un conflicto interno, causado por un síndrome que se puede llamar, la hierba siempre parece más verde, que pierde su poder solo en una forma más perfeccionada y agudizada, el medio para buscar algo mejor. La percepción interna se convierte en un espejo de comparación infinita, constantemente se sorprenden pensando que alguien más es mejor, más rico, más interesante, y que ellas mismas cometieron un error en la elección. En su imaginación se representan relatos e imágenes llenas de noticias sobre nuevas propuestas, anuncios de embarazo, promociones laborales, fotos vibrantes de vacaciones, transformaciones impresionantes. Todo ello se convierte en una prueba de que escogieron mal, de que no alcanzaron sus metas, de que les ofrecieron más de lo que consiguieron, y de que son simplemente insatisfechas y desatendidas. Al final, la sensación constante de que los demás tienen algo mejor e interesante se vuelve su convicción interna. Estas mujeres creen sinceramente que el destino es solo un juego en el que siempre pierden en comparación con alguien más. Por eso, no se dan cuenta de que su estado interior es resultado de su actitud hacia sí mismas y hacia el mundo que las rodea. Al crear estos conflictos internos constantes, muchas veces sabotean obstinadamente su propia posibilidad de felicidad, sin siquiera notarlo. Su lucha interna es tan fuerte y resistente que se convierte en un obstáculo para cualquier cambio. Ven a su alrededor muchas excusas por las que todo debe quedarse tal cual está, la estabilidad les parece sospechosa, la felicidad, efímera, y todo lo bueno les parece temporal y vano. En lugar de aceptar la realidad y darse una oportunidad de ser felices, prefieren generar crisis y conflictos para destruir lo que tienen, porque es más fácil destruir y huir que arriesgarse a volver a estar solas y sentirse incómodas y vulnerables. Las mujeres a menudo perciben por completo la felicidad como algo inalcanzable e inaccesible, como un sueño anhelado que para ellas es inalcanzable. Como resultado, ellas mismas crean obstáculos que les impiden alcanzar la armonía y el amor, ya que su creencia interna de «lo merezco» se rechaza completamente, cediendo el paso a pensamientos como «estoy condenada a la soledad» o «soy la responsable». Este estado interno, similar a un círculo vicioso infinito, impide que puedan ver el lado brillante de la vida y creer en su capacidad de ser felices. Transforman su propia inseguridad y miedos en muros a través de los cuales no pueden penetrar los sentimientos genuinos ni el calor sincero, lo que finalmente les impide construir una relación sólida y auténtica con alguien. Los patrones repetitivos muestran que, a menudo,
estas mujeres, incluso en relaciones buenas y yosas, encuentran una excusa para iniciar un conflicto o crear un problema de la nada, solo porque una sensación interna de equivocación y desconfianza les impide relajarse. Su psiquis está programada para esperar lo peor, de modo que incluso en momentos en los que todo va bien, surge una voz interna de dudas y desconfianza. En busca de ideales de perfección impuestos, se convierten en testigos de la ilusión de que la felicidad es algo externo, inalcanzable o ilusorio. Y esa convicción interna en realidad genera una espiral cerrada en la que ellas mismas se acorralan, sin permitirse sentir una verdadera, plena alegría y un abrazo de amor auténtico y confianza. Los relojes biológicos añaden una capa más de insatisfacción interna que los hombres a menudo no pueden comprender en su totalidad. A las mujeres se les otorga una oportunidad limitada para vivir etapas importantes de la vida, matrimonio, maternidad, formación de una familia. Esa limitación se convierte en una fuente de tensión constante que a menudo arruina incluso la felicidad más genuina. La mujer ya sea se apresura a alcanzar hitos importantes, sintiendo la insatisfacción por la presión del tiempo y las expectativas sociales, o ha alcanzado esos objetivos y siente que no cumplieron con sus esperanzas y expectativas, o bien ha pasado por esas etapas y sufre pensando que ya no tendrá otra oportunidad para tener lo que desea. Recuerdo una conversación con una mujer, tenía más de 30 años, había tenido una carrera exitosa, un apartamento acogedor, relaciones dignas, pero, sin embargo, se sentía absolutamente infeliz. Durante la charla, pronunció una frase que me quedó grabada para siempre. Dijo que hizo todo correctamente según sus planes, elaborados aún con 20 años, pero que esas metas estaban mal planteadas y ahora era demasiado tarde para cambiar el rumbo. Esta mujer, en primer lugar, eligió la carrera en lugar de la vida familiar, el bullicio urbano en detrimento del fortalecimiento de lazos cercanos, la independencia en lugar de la interdependencia, y ahora se sentía atrapada en las decisiones propias, sin posibilidad de volver atrás y corregirlo todo. Muchas mujeres se someten a manipulaciones y pruebas internas, a menudo involuntariamente, lo que en sí mismo se convierte en una fuente de sufrimiento y descontento. Exploran límites para sentirse protegidas y seguras, pero esas comprobaciones solo generan conflicto. Utilizan la manipulación para lograr sus metas, aunque eso destruye la confianza y conduce al alejamiento. Para sentir la intensidad de la vida o emociones fuertes, a veces crean dramas que, en última instancia, solo agotan a todos a su alrededor y a ellas mismas también. Como resultado, literalmente crean las condiciones para su propia infelicidad, creyendo sinceramente que avanzan hacia la felicidad. Además, existe lo que se llama el programa de la princesa, un condicionamiento desde la infancia que inconscientemente fomenta en la mujer la sensación de insatisfacción constante. Desde temprana edad, toda niña escucha que es especial, única, que merece un príncipe y una felicidad de cuento de hadas. Le aseguran que es digna de romanticismo, magia y una vida de ensueño tranquila. Sin embargo, cuando crece y enfrenta la realidad, todo se convierte en una rutina banal. En su vida aparece un hombre con olor a mañana y calcetines sin limpiar, y el castillo, que antes era un ideal, se reduce a un apartamento de 2 habitaciones, y la felicidad, ya no un final perfecto, sino un día común con sus quehaceres cotidianos, decepciones y pequeñas molestias. La situación se agrava por la realidad económica, que añade otra capa de obstáculos. A las mujeres se les inculca que pueden tenerlo todo a la vez, carrera profesional, familia, relaciones románticas, aventuras, dinero y satisfacción interior en todos los ámbitos. Sin embargo, la vida rara vez es tan sencilla y sin problemas en ese sentido. En realidad, hay que tomar decisiones, el éxito profesional a menudo exige dedicar más tiempo al trabajo, y la maternidad plena requiere sacrificios en favor de la carrera. Dedicar más tiempo a la familia a menudo significa renunciar a las ambiciones profesionales y garantizar la estabilidad económica puede implicar dejar de lado las aventuras y nuevas experiencias. Y estos compromisos se perciben casi como fracasos, como una capitulación ante uno mismo, en consecuencia, la mujer siente que algo salió mal o que ahora, está estancada. Por eso, permanece insatisfecha, a pesar de haber alcanzado todo lo que soñaba. He observado mujeres que lograron grandes éxitos en su carrera, pero que constantemente se sienten desgraciadas porque no tienen familia.
También he visto mujeres que decidieron dejar su trabajo para convertirse en madres y que a la vez sufrían de celos e insatisfacción porque su vida se volvió monótona, sin eventos destacables. Hubo quienes intentaron combinar ambos mundos, y aún así se mantenían insatisfechas, pues el cansancio y la sensación de fracaso las perseguían en todas partes. El mito de que una mujer puede tenerlo todo creó toda una generación de mujeres que se sienten fracasadas, independientemente de sus logros. Siempre hay algo que les falta, y eso genera una constante sensación de insatisfacción. Y, por último, el aspecto más sombrío de esta situación es que, para muchas mujeres, la infelicidad dejó de ser solo un estado para convertirse en su propia identidad. Encuentran comprensión y apoyo en su colectivo, compartiendo quejas y desdichas. En este ciclo de conversaciones sobre sus problemas, se sienten importantes y necesarias, reciben atención y empatía. Al mismo tiempo, evitan la responsabilidad, transfiriendo su inseguridad e insatisfacción interna a quienes los rodean y a las circunstancias, creando a su alrededor la imagen de una víctima constante, tras la cual se oculta una necesidad imperiosa, a veces incluso patológica, de lástima y empatía por parte de otros. Durante mucho tiempo viven en un estado de infelicidad tan prolongado que muchos de ellos ya ni recuerdan quién serían si pudieran sentir alegría y satisfacción. Para experimentar la verdadera felicidad, sería necesario cambiar por completo su visión del mundo, su actitud hacia los demás, sus hábitos y sus creencias internas. Sin embargo, tales cambios les provocan miedo y ansiedad, ya que perder ese sentimiento familiar, ese estado habitual, significa enfrentarse a lo desconocido y a un malestar interno que parece insuperable. Resulta que la persona que evita la felicidad, en un nivel subconsciente, teme perder algo importante, su identidad, esa misma identidad conocida y habitual, aunque le cause sufrimiento. Aquí radica la razón por la cual muchas personas, en su intento de ser más felices, solo empeoran su situación, en el camino hacia la armonía se topan con muchas trampas. Por ejemplo, cambian una cosa y parece que logran resolver el problema, pero pronto aparece uno nuevo, y así infinitamente. O, eliminando una necesidad, de inmediato surgen otra que requiere satisfacción. Cuando esperan arreglar otra queja, ésta se transforma finalmente en una nueva reclamación. Se trata de que la causa de ese descontento constante no radica en las circunstancias concretas, sino en la misma esencia del estado interno. La insatisfacción forma parte de su identidad interna, esa sensación que se vuelve habitual, parte de su vida cotidiana. El miedo a los cambios, el temor a perderse a sí mismos, todo esto convierte la felicidad en un estado extraño, torpe y sospechoso. La influencia de las tendencias culturales y del enfoque moderno de la terapia solo ha empeorado la situación. En lugar de enseñar a valorar lo que ya existe, aceptar las imperfecciones, responsabilizarse de su propia vida, muchas mujeres se han sumergido en lo que se denomina pensamiento terapéutico. La cultura moderna empuja hacia una autoactividad constante, un análisis interminable de sus heridas y experiencias, la búsqueda de las causas de su sufrimiento en el pasado y en relaciones equivocadas. Como resultado, muchas mujeres desarrollan lo que se llama narcisismo terapéutico, un rasgo que consiste en estar obsesionadas con sus heridas, necesidades y el proceso de sanación, mientras permanecen completamente ajenas a cómo su insatisfacción constante afecta a quienes las rodean. Hace poco conocí a una pareja así, una mujer que ya llevaba 10 años en terapia psicológica y, sin embargo, se volvió aún más insatisfecha. Parecía que debería sentirse mejor, pero en lugar de eso, sus reclamaciones internas solo se intensificaron, ya que ahora tenía una palabra, un algoritmo y un concepto que explicaba cada queja. Ella pensaba que a su hombre le faltaba apoyo emocional, que no valoraba lo suficiente sus sentimientos, que era poco cordial porque después del trabajo parecía cansado y frío. Lo culpaba de ignorar sus preocupaciones, de hacerle gaslighting cuando no concordaba con sus recuerdos o interpretaciones de los hechos. La terapia, que debía ayudarla a hacerse responsable de su vida y emociones, en cambio, le proporcionó formas más sofisticadas de justificar sus insatisfacciones y culpar a otros. Las respuestas a sus problemas no estaban en cambiar ella misma o la relación, sino en encontrar formas más elaboradas de acusar y excusar. La cuestión de encontrar soluciones para enfrentar la insatisfacción femenina existe y, en principio, es posible.
Pero para implementarlas, se requiere aquello que la mayoría de las mujeres modernas prefieren evitar, una honestidad y una profunda autorreflexión, la disposición a responsabilizarse de su vida, la capacidad de reducir las expectativas para que se ajusten a la realidad, practicar la gratitud por lo que tienen y dar prioridad al sentido de la vida en lugar de buscar una felicidad ilusoria. Estos métodos no parecen atractivos o modernos, no generan sesiones fotográficas llamativas en Instagram, ni obtienen likes y reconocimientos. Pero precisamente en ellos reside su eficacia. Con más frecuencia de lo que parece, las mujeres llegan a ser capaces de encontrar la felicidad precisamente después de una serie de relaciones fallidas que las obligan a detenerse y buscar en su interior las causas de su insatisfacción. Después de que 3 o 4 hombres son acusados como responsables de su infelicidad, algunas mujeres finalmente se dan cuenta de que lo más importante en su situación son ellas mismas, son el común denominador de todos los problemas. Cuando en distintas relaciones aparece un patrón constante de escenarios negativos, surge también la comprensión de que en su comportamiento existen patrones repetitivos. Cuando pierden a buenos hombres por su insatisfacción crónica, muy a menudo empiezan a valorar lo que tuvieron y a reconocer la importancia de relaciones pasadas. Pero la mayoría de las mujeres aún sigue sufriendo, porque es más fácil quedarse en un dolor familiar que cambiar. Culpar a la pareja es más sencillo que analizar cuidadosamente su estado interior. El deseo de tener más que lo que hay a menudo vence la gratitud por el presente. Quejarse parece más simple que tomar acciones concretas. Quedarse en la infelicidad parece más fácil que trabajar para ser verdaderamente feliz. Y en una cultura que sostiene que cada mujer ya es perfecta y que cualquier insatisfacción es solo el resultado de acciones incorrectas de los demás, resulta muy difícil decidirse a cambiar. La influencia de estas ideas resulta destructiva tanto para los hombres como para las relaciones en general. Los buenos hombres dedican años, a veces toda su vida, tratando de hacer feliz a una mujer, sin entender que eso es imposible. Ellos sacrifican sus propias necesidades, su armonía personal e incluso su esencia interior, intentando llenar ese vacío que en muchos casos no puede ser colmado desde fuera. En su afán por complacer a los demás y obtener su aprobación, estas personas a menudo se encuentran en una trampa de la que es difícil salir. Gasten fuerzas para ocultar su verdadera naturaleza, sus deseos y sentimientos, con la esperanza de que eso les ayudará a conseguir los resultados deseados. Pero muchas veces ocurre lo contrario, la paz interior desaparece, aparece la ansiedad, la preocupación obsesiva e incluso la depresión. A veces pierden la confianza en sí mismos, olvidan sus propios valores, intentando complacer a quien muchas veces ni siquiera es capaz de valorarlos. En su búsqueda de reconocimiento y amor, se convierten en sombras de sí mismos, siempre preocupados, justificándose continuamente, temiendo cometer errores o no agradar. Muchos hombres, al enfrentarse a esta ruptura interna, terminan siendo destruidos por esta dinámica compleja en las relaciones. Se convierten en cascaras vacías, en cuyo interior hace tiempo que se apagó la chispa, como si hubieran perdido completamente su yo. Los invade un sentimiento de desesperanza y fatiga, como si en realidad estuvieran obligados a justificarse constantemente por existir, caminando sobre hielo delgado en su propio hogar, con miedo a dar cualquier paso errado que vuelva a provocar una ola de insatisfacción. Todo esto surge de la idea de que si se esfuerzan más, hacen más y se vuelven mejores, tarde o temprano su pareja sentirá la felicidad y satisfacción que tanto le falta. Continúan esperando que sus esfuerzos ayuden a mejorar la situación y que con el tiempo todo sea mejor, porque así lo han oído, así lo han aprendido y así se lo han repetido muchas veces. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, los resultados no llegan, porque la causa de la infelicidad no está en ellos en absoluto. La profunda y a menudo dura verdad es que no es posible hacer feliz a una mujer infeliz. Si ella estuvo en un estado de insatisfacción y decepción mucho antes de su aparición, la presencia de él en su vida solo intensificará esos sentimientos, no los disminuirá. Ella seguirá insatisfecha incluso después de que él intente todo lo posible, sus esfuerzos y su amor, porque las heridas internas, causadas por sus propios programas internos, expectativas y traumas pasados, no pueden curarse simplemente con atención o esfuerzos de otra persona. Y la mayoría de los hombres admiten que la mayoría de las mujeres no se apresuran a modificar sus programas internos, ya que para eso se requiere un trabajo serio y conciencia,
Y muchas veces les resulta más fácil culpar a los demás o enfadarse que ponerse a trabajar en sí mismas. Por supuesto, esto no significa que todas las mujeres estén condenadas a estar constantemente insatisfechas, ni que la felicidad en las relaciones sea inalcanzable. Pero es importante entender que muchas mujeres llevan en su interior una carga de programas, traumas, expectativas y patrones de comportamiento que hacen que alcanzar la satisfacción interna sea prácticamente imposible, independientemente de las circunstancias externas. Y si tú te encuentras junto a esa mujer, es necesario tener muy claro, su estado interno no es tu culpa. No eres responsable de ello y no puedes solucionarlo, porque la causa no está en ti ni en tu equivocación. La prueba más sencilla y a la vez fundamental es preguntarse, ¿era ella feliz antes de conocerte? ¿Tiene en su vida momentos y áreas en las que siente alegría y armonía? ¿Asume conscientemente la responsabilidad por sus emociones, sabe agradecer a la vida lo que tiene y mantiene un equilibrio entre expectativas y realidad? ¿Posee una visión realista de lo que realmente necesita para ser feliz? Si la respuesta a estas preguntas es no, entonces es difícil afirmar que estás al lado de alguien que pueda sentirse feliz de forma constante y estable. Y, a pesar de todos tus esfuerzos, cambiar la situación en su raíz es imposible, porque la causa reside en ella misma. Por eso muchas mujeres permanecen en un estado de insatisfacción interna, y este problema no desaparecerá por sí solo ni con la intervención externa. No está relacionado con los hombres, las circunstancias o las condiciones externas. La raíz está en programas profundos que se formaron desde la infancia y que siguen funcionando hasta hoy. Esas mismas creencias internas y expectativas crean un sentimiento constante de insatisfacción, independientemente de cuán próspera sea su vida exterior. Comprender esto no resolverá completamente el problema, pero sí libera de intentos inútiles de corregir lo que fue creado en el interior, en alguien que no desea ni puede cambiarlo. Su felicidad, finalmente, depende solo de ella misma, y mientras no asuma la responsabilidad por su estado interno, ninguna circunstancia externa ni esfuerzo de sus seres queridos podrá brindarle una verdadera satisfacción. Las tareas internas no expresadas ni cumplidas seguirán siendo una fuente de decepción, sin importar quién sea el responsable, un hombre o sus acciones. Solo cuando ella asuma conscientemente la responsabilidad por su bienestar, su estado interior comenzará a cambiar. Mientras esto permanezca fuera de su horizonte, seguirá viviendo en un estado de insatisfacción interna, aunque externamente todo parezca próspero y armonioso.